Hola, espero que estén muy bien. Hago esta grabación para darles toda la información que van a requerir para hacer sus exámenes de BI. He dado ya esta información varias veces en clase, pero debido a diversos eventos, no han estado todos en clase y bueno, no han tenido acceso a esta información, ¿no? Como saben, los exámenes van a ser los días 17 y 18. El día 17 se va a hacer el examen 1 y el día 18 se hace el examen 2. Son los únicos dos exámenes que se hacen para esta materia. ¿Okay? El examen 1, como lo habíamos platicado, es un examen en el que se les presenta un texto que ustedes no conocen. El examen en sí consta de dos textos, ninguno de los dos los conocen ustedes, pero escogen uno de ambos para trabajar un tema libre. Cada uno de los dos exámenes consta de 2 horas. Les recomiendo, yo les había comentado, trabajar durante media hora en hacer un análisis del texto y estructurar más o menos cómo desean hacer su comentario, y la hora y media restante redactarlo, ¿no? Sí deben tomarse las 2 horas en hacer el examen, menos no creo que sea conveniente, ¿no? Entonces, distribuir su tiempo más o menos en media hora para prepararse y 1 hora y media para escribir les va a ser de bastante utilidad, ¿no? Entonces, este primer examen es el 17 de mayo y el siguiente examen es al día siguiente, el 18 de mayo, que es el examen número 2. Ahora, aquí tengo una muestra del examen número 2, es exactamente así, evidentemente va a ser impreso. Se aplicó en el 2005, ¿no? Como pueden ver, aquí tienen claramente la duración, 2 horas, y se les pide que escojan, lo pueden ver acá, deben basarse en 2 de las obras estudiadas en la parte número 3. ¿Esto qué quiere decir específicamente? Deben hablar de cualquiera de las obras de las 3 últimas obras que leímos, pero basarse en al menos 2, ¿ok? Esto es Pedro Páramo, de Juan Rulfo, de Ernesto Sábato, El túnel, o La tregua, de Mario Benedetti. Ustedes escogen cuáles 2 de estas 3 obras prefieren trabajar según la pregunta que elijan. Les van a dar una serie de preguntas que ahorita vamos a revisar, una serie de preguntas que ustedes pueden elegir y ya ven cuál es más conveniente. Entonces, considerando que les piden exclusivamente uno de los temas siguientes, vamos a revisar las partes. Poesía, evidentemente, no van a trabajar. Teatro tampoco. Autobiografía y ensayo tampoco. Relato y cuento tampoco. Aquí tengan cuidado, recuerden que los textos que leyeron son novelas, de ninguna manera relatos o cuentos, ¿okay? Entonces, son novelas. Vamos a poder trabajar una de estas 2 preguntas, la A o la B. Entonces, a la hora de que ustedes pongan en su hoja de respuestas cuál pregunta respondieron, va a ser la 5A o la 5B, según la que escojan, ¿no? Ahora, pongan mucha atención, por favor. No sé, por decir algo, si recuerdan, estas ya las trabajamos en clase, hicimos una especie de examen prueba, de examen piloto, por llamarlo de alguna manera, en el que les trabajamos con estas preguntas, ¿no? Entonces, dice, los personajes de las novelas del siglo XX suelen percibir el mundo, la vida o la sociedad y sus ideales como algo absurdo e incomprensible. Esta percepción suele influir en su desenvolvimiento personal. Discute esta afirmación en acuerdo o desacuerdo, estudie los recursos que se utilizan para expresar las ideas y sentimientos, aporte datos concretos de las novelas que ha estudiado que justifiquen su postura.
Entonces, de alguna manera, lo que este texto está proponiendo, esta pregunta está proponiendo, son varios subtextos, varias preguntas que subyacen. Entonces, hay que tener mucho cuidado y responder a todo. No vayan a contestar todo de golpe y dejar algo sin contestar, ¿no? Dejar algo al aire. Tienen que ser bien específicos cuando hablen cuando contesten sus preguntas, ¿no? Ahora, esto es en cuanto a las novelas. Hay también otra sección que se llama cuestiones generales. También pueden contestarlas. Estas la pueden contestar cualquier persona, ya sea que haya leído poesía, cuento, lo que sea que haya leído, las podrían también contestar ellos. Entonces, si van a contestar de cuestiones generales, pueden contestar las 6A, las 6B, las 6C, etcétera, etcétera. Entonces, y va a suceder exactamente lo mismo. Si deseamos contestar la 6B, podría decir, los escritores, como pertenecientes a un espacio y una época, proyectan una mirada crítica hacia los mismos o se evaden de ellos mediante su imaginación. En las obras leídas, ¿qué postura han adoptado los creadores? ¿La actitud enjuiciadora de la realidad o la evasión hacia mundos oníricos o fantásticos? ¿Qué recursos han utilizado para lograrlo? Justifique sus ideas con referencias concretas. Entonces, de esta manera pueden ver también es algo aplicable las novelas, al igual que la sección que habíamos visto anteriormente de novelas. Entonces, también van a tener para este examen 2 horas, sucede exactamente lo mismo. Si bien el otro es de tema, el examen número 1 es de tema libre, el examen número 2 sí tienen un tema bien específico con unos textos bien específicos que ya conocen. Recuerden que no pueden sacar estos textos en el examen. Entonces, todo lo que necesiten llevar, más bien todo lo que necesiten saber, sépanlo de antemano, ¿ok? Nombres de personajes, datos históricos de la época en que fue escrito el libro, datos sobre el autor, lo que sea que necesiten saber, lo deben tener ya con ustedes, ¿ok? Las figuras retóricas, ¿cómo se llaman? Cuestiones sobre análisis literario, lo deben saber ya, ¿no? Ahora, en cuanto a qué papel juegan estos exámenes dentro de la estructura del bachillerato internacional, nosotros tenemos esta estructura. Recuerden que la materia español A1 nivel superior se conforma de los siguientes elementos. El trabajo de literatura mundial 1, que fue el ensayo comparativo, tiene el 10%, vale el 10% de su total de la materia en el bachillerato internacional. El trabajo de literatura mundial 2 o creativo vale el otro 10%. Estos, como recuerdan, se envían al extranjero y los califica un examinador que no es ninguno de sus profesores del colegio. La evaluación interna, que la califico yo, y se toma mi calificación, es la grabación, ¿no? Y esta vale el 30%. El BI toma la calificación que yo le envío. La prueba 1 y la prueba 2, que es las que vamos a hacer ahora en este mes, en mayo, vale cada una 25%. Si se dan cuenta, juntas las dos pruebas son lo que más vale de todo el programa. Entonces hay que poner especial esfuerzo y hacer mucho énfasis en esta parte del programa porque es lo que más vale, ¿no? En 2 días se define la mitad del trabajo de 2 años, ¿no? Entonces les recomiendo que no dejen de estudiar. Son exámenes que si estudian a profundidad y leyeron bien las novelas, no van a tener ningún problema en pasar y les serán realmente muy sencillos. Entonces, por favor, denle una repasada a las novelas. Como recordarán, ya hicimos varios exámenes piloto en la escuela y les fue bastante bien. Entonces, no creo que tengan mayor problema, pero por favor, no dejen de trabajarlo. Entonces, muchas gracias y espero que les vaya muy bien en sus exámenes. Gracias.